va a ser una clase de una enfermedad muy frecuente, que cada vez es más frecuente, debido a que la medicina va avanzando mucho, pero sin embargo no podemos todavía, no encontramos la solución en el cerebro para evitar la demencia, ¿no? Es un deterioro de algunas proteínas en el cerebro, como vamos a ver. Bien, eh, vamos a hablar un poco de demencias, ¿no? Demencia es el nombre para los síndromes cerebrales progresivos que afectan la cognición y la conducta. Es la pérdida de habilidades previamente adquiridas. Es una afección de la capacidad para realizar las actividades cotidianas y cuidarse de sí mismo. Cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo. Miren la frecuencia con que se desarrolla esta enfermedad. Limita la funcionalidad e interfiere con los aspectos familiares, laborales, sociales y económicos. Es la principal causa de discapacidad y dependencia en adultos mayores. En cuanto a la epidemiología de las demencias, la más frecuente es la Alzheimer, ¿no? Ocupa el 50%, la que le sigue es la vascular con 25%, y luego están las otras, ¿no? La frontotemporal, 10%, cuerpo del Lewy, 5%, y otras un 10%, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, que es la que nos vamos a dedicar hoy día. Un informe mundial de Alzheimer del 2015, o sea, hace poco nomás, se estimó que 47.5 millones de personas vivían con demencia en todo el mundo. En el Perú, 7 de cada 100 personas mayores tienen Alzheimer. Estimaciones mundiales, el 2015, 46.8 millones, el 2030, 74.7 millones, el 2050, 131.5 millones. Entonces vamos a llegar a más de 100 años, pero el problema es que vamos a llegar completamente locos, ¿no? Porque hasta ahora no encontramos la solución, ¿no? Hemos encontrado solución paliativa, pero no la solución total. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad del Alzheimer, no? El riesgo de muerte es de 75 a 85 años, entre el rango de 75 a 85 años es 9 meses, mayores de 85 es 42.3 veces, mayores de 65, 4 a 8 años pueden llegar hasta 20 años, el 40%. Es la etapa más severa, el 60% morirán en un asilo. Esta es la clínica y los estadios de la enfermedad de Alzheimer. Existe una enfermedad preclínica, pero miren que en la parte preclínica va avanzando la enfermedad, ¿no? Acá que no hay síntomas, el paciente aparentemente es normal, entonces vemos que acá el depósito de amiloide ya se está formando, ¿no? El daño neuronal por la proteína tau también, la atrofia estructural también va avanzando, el deterioro funcional también, y los síntomas psicológicos, conductuales de la demencia también están avanzando. Nosotros más o menos hacemos el diagnóstico acá cuando hay un deterioro cognitivo leve, y después de este periodo cognitivo leve ya viene ya la demencia propiamente dicho, ¿no? Esta de acá la demencia, ¿no? Entonces la enfermedad de Alzheimer hay una parte preclínica, un deterioro cognitivo leve, una parte leve, ya en la parte de demencia, una moderada y una grave. Y esta clasificación nos sirve, ¿no?, para los tratamientos. Existe un tratamiento para esa fase y para esta otra fase, ¿no? Bien. La etiología es desconocida, no se sabe qué es lo que produce, ¿no? Pero se dice que hay un problema genético y ambiental que produce la enfermedad. La patogenia es la amiloidopatía,
¿no? La patología de amiloide, depósitos de amiloide y la taupatía, depósitos de proteína tau. Hay pérdida de la neurotransmisión colinérgica. Hay una angiopatía amiloide y también hay una enfermedad de pequeños vasos de aterosclerosis, que es lo último que se ha descubierto, ¿no? Con el avance de las nuevas tecnologías de la resonancia magnética de 7 Teslas. Bien, ¿hay factores de riesgo? Sí. Hay no modificables como la edad y el sexo y genéticas, ¿no? El alelo APO, el alelo el E4. Potencialmente modificables, sí. Estilo de vida, dieta, tabaco, alcohol, actividad física, ¿no? Dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus. El bajo nivel educacional también es un factor de riesgo, ¿no? Se ha hecho un estudio en unas monjitas en Australia que se dedicaban a la educación, ¿no? Toda su vida las monjitas se dedicaban a la educación. Bueno, hicieron un estudio con ellas, todas las que se morían se les hacían estudio de su cerebro, ¿no? Y encontraron que no había, pues, Alzheimer en las monjitas, ¿no? Entonces parece que ellas se dedicaban a la educación desde muy temprana edad, que estaban en el convento, hasta viejas, totalmente ancianitas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cerebro, mientras más ocupado esté, es mejor, y eso está demostrado con la plasticidad neuronal, ¿no? En que el cerebro es como un músculo que mientras más se lo utiliza, más hacemos más actividades, es mucho mejor, ¿no? Bueno, un momentito que tengo un problema técnico. Bien, entonces eso decían las personas, ¿no? Que mi papá ya trabajó muchos años, ya déjalo en la casa, que riegue su jardín, que no salga a comprar el periódico, que no, eso está mal, ¿no? Más bien las personas viejitas deben hacer actividades, porque eso lo mantiene el cerebro en totalmente actividad, ¿no? Entonces, se supone que nosotros los médicos estamos un poco protegidos porque nosotros desarrollamos actividades muy ancianos, ¿no? La depresión también es un factor importante, y el uso injustificado de algunos medicamentos, ¿no? Bien. Repito. Bien. ¿Cuál es el dominio del deterioro cognitivo en las demencias? En primer lugar, la memoria. La memoria está afectada. El razonamiento, la capacidad de manejar funciones visoespaciales, las funciones nóxicas y práxicas, el lenguaje, el juicio y atención, la orientación, habilidades motoras, la interpretación perceptual también están alteradas, ¿no? Síntomas cognitivos y psicológicos en demencias, tenemos la esfera psicótica. En algunos pacientes hay alucinaciones, ideas delirantes, por ejemplo, a veces dice celotipias, ¿no? A veces la persona que está con Alzheimer dice, mire, pues mi señora está que mete un hombre acá al cuarto, lo esconde en el closet, y cosas así incoherentes, ¿no? Alucinaciones, o que ven que se meten niños, que se meten animalitos, ¿no? Mira, ahí en el closet, ahí mi esposo ha escondido 2 perros, 2 gatos, ¿no? Entonces comienzan a alucinar, ¿no? Entonces hay que dar tratamiento para eso también. La esfera anímica, hay depresión, hay gran apatía, hay ansiedad y hay insomnio, ¿no? Que también hay que corregirla.
En la esfera conductual hay agitación, a veces agresividad, deambulación errática, reacciones catastróficas, síndrome crepuscular, quejas, intrusividad y negativismo. Acá tenemos un cuadrito donde están eh, los años, ¿no? Y vemos cómo la Alzheimer va aumentando, mientras más años, ¿no? Más años tenga el paciente, existe más prevalencia del Alzheimer, ¿no? Acá vemos un 30%, ¿no? En la edad de 85 a 90 años. ¿Cómo se diagnostica el Alzheimer, no? Bueno, a nosotros nos decían, cuando era estudiante, decían, bueno, hay que hacerle pues una autopsia del cerebro, ¿no? Pues no se va a estar operando a la gente pues para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, la historia clínica es importante, ¿no? Seguir la historia clínica del paciente, la exploración física, ¿no? Aunque no se encuentra nada o sea, no hay déficit motor, no hay déficit sensitivo, no hay compromisos craneales, pero eso hay que descartarlo también, ¿no? Las pruebas cognitivas también son importantes, ¿no? Sobre todo el Mini-Mental Test y otros test, ¿no? Como el ADAS-Cog, el test del reloj, etcétera. Laboratorio para descartar, no para hacer el diagnóstico, sino para descartar, por ejemplo, déficit de vitamina B12 o de folatos, de ácido fólico. El paciente se deteriora la memoria, ¿no? Últimamente existen algunos marcadores biológicos, ¿no? Que todavía no llegan al Perú, están en Estados Unidos, y la resonancia magnética que nos ayuda mucho, ¿no? ¿Quién fue Alzheimer, no? Alois Alzheimer nació en Marburg, Alemania, estudió en la Universidad de Berlín, en la Universidad de Tübingen y Würzburg. Su tesis doctoral en 1887, residente en Frankfurt en 1988, colega y amigo de Nice, ¿se acuerdan de Nice? De las tinturas de Nice, cuando hemos hecho histología, histomatología, ahí ahí es famosa esas tinturas de Nice. En noviembre del 1906 describe el caso de Augusta D., ¿no? El caso de la persona con demencia, ¿no? Fallece en 1915. Emil Kraepelin sugiere el nombre de enfermedad de Alzheimer por la descripción que hizo de su paciente, ¿no? Esta es la paciente, ¿no? Augusta, ¿no? La paciente de Alzheimer. Mujer de 51 años, con clínica progresiva de pérdida de memoria, celos hacia su esposo y conductas extrañas. Evolucionó con delirios, alucinaciones auditivas y no reconocimiento de su entorno. Trastorno de tipo nominativo, parafrásicos y dispráxicos. Falleció tras 4 años, apática y con hipertonía en flexión generalizada. Cortes cerebrales, se encontraron cambios neurofibrilares en la tinción argéntica y focos miliares corticales con componente amiloide de las placas seniles, ¿no? Por eso que se le denominó enfermedad de Alzheimer. Entonces acá para recordar otra vez, ¿no? La fase preclínica y la fase clínica, ¿no? Eh, las placas, miren cómo en la fase preclínica ya comienzan a formarse la placa difusa, la proteína tau, las ovíos neurofibrilares, ¿no? Y ya comienza a tener el compromiso cognitivo un poco tardío ya, ¿no? Un poco tardío. El compromiso funcional es mucho más tardío sobre todo. Miren dónde diagnosticamos. Diagnosticamos ya cuando la enfermedad está más del 50% avanzada, ¿no? Ya lo que nos queda es poco tiempo, ¿no? Miren, del diagnóstico en la muerte es poco tiempo lo que queda, ¿no? Por eso que acá es donde se está trabajando ahora las investigaciones, ¿no? Bien, este es un cerebro, un corte de cerebro a su
A su izquierda de ustedes está, ¿no?, un cerebro normal, ¿no? Están los surcos, los giros, miren, gorditos, el lenguaje, acá está el área del lenguaje y la memoria. Y miren un paciente con Alzheimer, ¿no? Miren los surcos, ¿no? Totalmente grandes, miren más de 4 milímetros, ¿no? Los giros que son, ¿no?, que son medio gorditos, están totalmente reducidos de volumen, ¿no? En las áreas del lenguaje, totalmente reducido del volumen. Y acá en las áreas del lóbulo temporal del hipocampo, pues el área del hipocampo está totalmente está atrofiado, ¿no? Atrofiado, ¿no? Entonces acá se encuentran los discos duros de la memoria, ¿no? Por eso que se ataca la... Miren, como hay gran atrofia, la memoria está comprometida. Sobre todo la memoria, hay dos tipos de memoria, la retrógrada y la anterógrada, ¿no? O sea, la remota también se le dice la retrógrada y la reciente. La que está alterada en estos pacientes es la reciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes le preguntan al paciente quién fue su primera enamorada, quién fue su primer enamorado, o a qué edad usted se bautizó, ¿no? Eso sí se acuerdan, ¿no? Y eso a veces confunde, ¿no? Porque los familiares dicen, no, doctor, su memoria a veces está bien porque se acuerda de hace mucho tiempo, ¿no? Se acuerda que se accidentó hace 20, 30 años. Entonces hay que tener en cuenta que esa no es el tipo de memoria que se pierde en el Alzheimer. Se pierde la memoria reciente, ¿no? Por ejemplo, usted le pregunta, ¿qué almorzó ayer? No se van a acordar, ¿no? Entonces, a veces cuando vienen a la entrevista, le decimos, señora, le voy a dar 3 palabras. Y usted al final de la entrevista me va a decir cuáles son esas 3 palabras. A ver, amarillo, limón, ¿ya? Y pollo, ¿ok? Mire, amarillo, limón y pollo. ¿Qué le he dicho? Amarillo, limón y pollo, doctor. Ya. Listo, después me va a decir eso. Entonces ya comienzan con la consulta. Y cuando termine la consulta, ustedes le preguntan, ¿qué palabras le dije? Y no se van a acordar, ¿no? Entonces, eso para demostrar que la memoria reciente es la que se afecta, ¿no? Bueno, acá tenemos un corte del cerebro, ¿no? Encontramos, este es el normal. Y acá tenemos ovíos, eh, los ovíos neurofibrilares, ¿no? Y y acá las placas de amiloide, ¿no? Las placas de amiloide. Esto impide la sinapsis en el cerebro. Entonces ustedes dirán, doctor, usted nos ha dicho que la resonancia, ¿cómo nos ayuda la resonancia para el diagnóstico? Nos ayuda bastante. Miren, esta es una resonancia de un paciente con Alzheimer. Miren los surcos, ¿no? Los surcos, que les decía ahí en esos cortes del cerebro, ¿no? La atrofia, ¿no? La atrofia de toda la parte cortical. Entonces, nosotros le decimos al neuroradiólogo o a la resonancia, donde mandamos a hacer, ojo, acá se recomienda mandar a hacer resonancias en resonadores que tengan 1.5 Tesla para arriba, ¿no? O sea, 1.5, 3 Tesla, ya hay bastantes resonadores que lo tienen. No, los resonadores de 0.5 no nos sirven mucho, ¿no? Entonces le dice, ¿sabe qué? Le va a hacer la espectroscopía. Entonces el espectroscopía le pone el voxel en el lóbulo temporal, acá, ¿no? Le ponen el voxel, acá está la memoria. Entonces le ponen el voxel acá y la espectroscopía nos da, ¿no?, algunos metabolismos del cerebro, en la cual vemos que existe un aumento del pico del mioinositol. Y el ratio miocreatinina no está alterado, ¿no? Está alterado. En la región hipocampo amigdalino. Ahí se pone el voxel. Entonces, ustedes solicitan, ¿no? Deme una resonancia y con espectroscopía, ¿no?
Entonces, hay que mandar a buenos sitios de garantía que sean resonadores de alta potencia, ¿no? Se recomienda más de que tengan 3 Teslas, por ejemplo, de potencia, ¿no? En Estados Unidos hay 7 Teslas, ¿no? En el Brasil también y en Chile también. Acá no tenemos 7 Teslas, muy caro. Bien, ¿qué otros exámenes pedimos para hacer el diagnóstico? Entonces pedimos un mini mental test, ¿no? Versión de Buenos Aires, porque hay diferentes versiones en inglés, en francés, alemán, etcétera. La prueba del dibujo del reloj, el test de depresión de Hamilton, ¿no? Que lo pueden mandar a hacer o que lo pueden hacer ustedes, pero como demora, lo pueden mandar a hacer a un, este, a un neuroradiólogo, a un neuropsicólogo, perdón, o una neuropsicóloga. Los exámenes sanguíneos que se pide siempre VIH, se pide BRL, se pide perfil metabólico, perfil hepático, perfil tiroideo, vitamina B12 es importante, estos viejitos a veces viven solos, ¿no? No comen, a veces los hijos se olvidan de darles para su comida, o ellos ahorran, y como no hay quien les diga, los hijos van a trabajar, ¿no? Entonces no comen, entonces hay déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. El electrocefalograma es importante, ¿no? Las neuroimágenes, sobre todo la resonancia magnética, ¿no? Y la evaluación neuropsicológica completa, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico de la demencia, ¿no? ¿Qué cosa es el Mini-Mental Stage Examination Test, ¿no? Es un test de cribaje de demencias útil también para el seguimiento evolutivo de las mismas, ¿no? Puntúa como máximo un total de 30 puntos y los ítems están agrupados en 5 apartados, o sea, en 5 fases, ¿no? Que comprueban, 1, la orientación, 2, la memoria inmediata, 3, la atención y el cálculo, 4, el recuerdo diferido y 5, el lenguaje y construcción. Hay que tener mucho cuidado con la atención, ¿no? Porque el paciente tiene que estar atento a su prueba, ¿no? A veces nos traen niños al consultorio, dicen, doctor, traigo porque, nos ha dicho el psicólogo que tiene fallas en la memoria, ¿no? No es que tiene fallas en la memoria, sino que el problema es que tiene fallas en la atención. Hay enfermedades de la déficit de atención, hiperactividad en algunos niños, no, que no es demencia, sino que es fallas en la atención, ¿no? Existen muchas pruebas, versiones validadas para cada idioma, ¿no? En la práctica diaria, los resultados según score son menor de 24, sugiere demencia. Entre 23 y 21, una demencia leve. Entre 20 y 11, una demencia moderada y menor de 10, una demencia severa. Para poder efectuar el mini-mental test es necesario que el paciente se encuentre vigil y lúcido. En la demencia por enfermedad de Alzheimer, la tasa promedio anual de cambio en la puntuación del mini-mental test es de 2 a 5 puntos por año. Por eso que es utilidad, este examen es utilidad para el seguimiento de los pacientes, ¿no? Acá se le debe hacer cada 3 meses o máximo cada 6 meses. El mini-mental test tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, la demencia frontocortical o subcortical y el déficit focal cognitivo, ¿no? Más no sirve para Alzheimer, ¿no? Bien, entonces acá tenemos los, estadios de la enfermedad medidos con el mini-mental test. Acá tenemos, ¿no? La fase preclínica, comienzan con 30 puntos y miren cómo van disminuyendo, ¿no? Leve 21 puntos a 26, moderada de 15 a 20 y moderadamente a severa de 10 a 14 puntos. Y el tiempo de la evolución, ¿no? Miren, en 10 años cómo evolucionan rápidamente, ¿no? Ciclan rápidamente los pacientes, ¿no? Esto nos sirve para el tratamiento. Este es el test del reloj, ¿no? En el cual ustedes le pueden decir al paciente, mire, dibuja un reloj y ponga las manecillas a las 3 en punto, ¿no?
Entonces, como tienen problemas en la agnosia no es difícil reconocer los estímulos visoespacial, prosapognosia y esterognosia, entonces no lo pueden realizar el test de reloj. El ADAS-Cox es un test que sirve para, sobre todo para el tratamiento, ¿no? Evalúa el lenguaje, la memoria, el praxis, la orientación, el score es de 1 a 5, el tiempo del test es de 30 a 35 minutos, es más sensible y confiable y poco influenciado por la educación, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, los pacientes respondedores al tratamiento farmacológico. Entonces se le hace el ADAS-Cox y se mejora 4 puntos en la escala, ha mejorado, permanece igual en impresión clínica global, ha mejorado, permanece igual en funcionalidad, considerando objetivos primarios para las agencias reguladoras europeas, ¿no? En los ensayos clínicos la posibilidad de responder es en un 25 a 50% superior en los pacientes tratados frente a los que reciben placebo. Ya les he dicho que el ADAS-Cog no sirve para el tratamiento. Bien, le hemos hablado que la segunda causa de demencia es la demencia vascular, pero ustedes miran, doctor, ¿y cómo reconozco cuál es vascular y cuál es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, la enfermedad, el inicio, por ejemplo. En la enfermedad de Alzheimer es gradual. En la enfermedad vascular es de inicio súbito. En la enfermedad de Alzheimer, los trastornos vasculares de base no están siempre presentes. En la demencia vascular, los trastornos vasculares de base están presentes. Por ejemplo, ahí tienen como antecedentes, ¿no?, un común denominador: hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad cardíaca, etcétera, etcétera. Fibrilación auricular, etcétera. Deterioro, en la enfermedad de Alzheimer hay un deterioro en un amplio rango de habilidades intelectuales. En cambio, en la demencia vascular hay un deterioro rápido de habilidades motoras. Y otra cosa que nos ayuda a hacer la diferencia es la resonancia, ¿no? En la resonancia de la enfermedad de Alzheimer no encontramos nada, y en la enfermedad vascular sí encontramos imágenes de infartos cerebrales o alteraciones relacionadas. El diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo de enfermedad tiroidea, vitaminosis B, tumores cerebrales, intoxicación por fármacos o drogas, infecciones crónicas, depresión grave. Entonces hay que tener siempre sus estudios hormonales, sobre todo para el hipotiroidismo que produce algún tipo de demencia, ¿no? También algunos traumatismos encefalocraneales, ¿no?, producen demencia, ¿no? A veces se golpean los viejitos, viven solos, no se sabe si se golpearon. Mi papá, no sé, se queda dormido, no habla, no conversa, no puede caminar bien, lo traen, ¿no? Entonces, está haciendo Alzheimer, está haciendo algo, entonces le pides tú la resonancia y encontramos pues que a veces sorpresas, ¿no? Que hay tumores o hay hematomas subdurales crónicos, ¿no? O hay enfermedad que se llama hidrocefalia a presión normal, ¿no? Entonces, y que a tiempo se le puede tratar, ¿no? Por ejemplo, hidrocefalia a presión normal, se pone una válvula de Hakim o de Pudens y se mejora, ¿no? Y también el hematoma subdural, se evacúa el hematoma y mejora, ¿no? Las depresiones también confunden, ¿no? Bien, el tratamiento etiopatogénico de la enfermedad de Alzheimer es corregir la disrupción de la neurotransmisión, acetilcolina y glutamato, que están relacionados con la función de memoria y aprendizaje.
Los inhibidores de la acetilcolina que inhiben la degradación de la acetilcolina a nivel del espacio sináptico. La memantina, neuromodulador del glutamato, impide la neurotoxicidad que provoca el exceso crónico del glutamato y promueve su actividad fisiológica en el receptor N-metilaspartato. Ustedes saben que el glutamato pues, es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Un poco tóxico también. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Maximizar las capacidades funcionales, ¿no? Mejorar el estado de ánimo, ¿no? Mejorar, mantener la capacidad cognitiva, eh, controlar el comportamiento, simplificar el ambiente. Hay que simplificar el ambiente donde vive el paciente con Alzheimer, que no haya mucho mueble, no tiene que ser a las justas, no dos mueblecitos, porque como el paciente a veces esconde sus cosas o las guarda también porque cree que le roban, entonces después es difícil buscarlos, ¿no? Y encontrarlos, ¿no? Entonces es importante que el ambiente sea simple del paciente con Alzheimer, ¿no? Y también se le debe poner una plaquita en el cuello, ¿no? Poniendo su teléfono y su dirección del paciente, su nombre, su teléfono, su dirección, ¿no? Ya, otro objetivo del tratamiento es la identificación de la progresión de la enfermedad, la funcionalidad y mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Felizmente que existen dos grandes tratamientos farmacológicos, uno para el Alzheimer leve a moderado y otro de moderado a severo. Dentro del leve a moderado están los inhibidores de la acetilcolinoesterasa. Dentro de ellos tenemos el donepezilo, la ribastimina y la galantamina, ¿no? La ribastimina es el inhibidor de la acetilcolinoesterasa y modulador, ¿no? Y de la butilcolinoesterasa, ¿no? La galantamina es un inhibidor de la acetilcolinoesterasa y modulador de los receptores nicotínicos de acetilcolina esterasa, ¿no? Y para el Alzheimer moderado a severo tenemos la memantina, ¿no? Que es un antagonista de los receptores de metilespartato, ¿no? Que mejora también las actividades de la vida diaria del paciente, ¿no? Perdón. Entonces, hablando un poquito del tratamiento, tenemos el donepezilo, vienen tabletas de 5 a 10 miligramos, dosis inicial 5 miligramos, dosis de mantenimiento 10 miligramos día. Tenemos la ribastimina, que vienen también en pastillas y vienen en parches. Mejor se usan en parches, ¿no? Porque las pastillas a veces los viejitos le engañan al cuidador, ¿no? Estos pacientes tienen que tener un cuidador, ¿no? Un cuidador que puede ser contratado o puede ser un familiar, ¿no? Entonces a veces le toman la pastilla y lo tienen en la boca y van al baño y lo escupen, ¿no? Entonces por eso que la ribastimina son parches y se le pone en la espalda en áreas donde no se lo pueda sacar, ¿no? No tiene acceso con los brazos. Entonces hay parches de 4.6, de 9.5 y ahora hay de 15 miligramos también, ¿no? De 14.9, casi 15 miligramos. La dosis inicial es 4.6 miligramos al día, ¿no? Por 30 días y luego ya se aumenta a un parche de 10, ¿no? Y se le pone en la espalda, ¿no? Hay tabletas también, ¿no? De 1.5 hasta 4.5 miligramos, ¿no? La galantamina es más, se usa para demencia vascular, ¿no? Mejora ese tipo de demencia, ¿no? Se usa cápsulas de 8 a 16 miligramos
Entonces, siempre estos pacientes hay que titular los medicamentos, nunca darle la dosis terapéutica de frente, hay que darle de poquito en poquito, porque a veces, como tienen efectos colaterales, entonces el paciente como que rechaza y ya el paciente aprende a reconocerlo y ya no quiere tomarlos, ¿no? Dosis de mantenimiento, 16 miligramos día. Efectos adversos, esto es lo que le decía, ¿no? Comunes a todos los tratamientos, ¿no? Eh, es náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de apetito, pocos comunes, calambres, insomnio, desmayos, confusión, ¿no? Eh, en cuanto al tratamiento con memantina, ¿no? Que es para pacientes de moderados a severo, viene tabletas de 10 y 20 miligramos, ¿no? Dosis inicial 5 miligramos, dosis de mantenimiento 20 miligramos. Efectos secundarios comunes, cefalea, mareos, constipación, somnolencia. Otros pocos comunes, ¿no? Fatiga, marcha, calambres también, ¿no? En cuanto a nuevas direcciones, la FDA ha aprobado un nuevo medicamento, el aducanumab, el Aduhelm, que ya se vende en Estados Unidos, acá todavía no llega, es un anticuerpo monoclonal, actúa disminuyendo la presencia de placas de beta amiloide. Bien, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos para servirles. ¿Está claro? ¿Me han escuchado? Sí, doctor, eso sería todo, está claro. Ok. Bien, muchas gracias por todos. Entonces, con mi alumno, dentro de 15 minutos hacemos la práctica, ¿ya? Gracias, hasta luego. Gracias, buenos días. ¿Qué? Sí, sí.